Mesa de análisis de los lunes aquí en Tele 13 Noche. Saludamos a José Francisco Lagos de Res Pública. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como hace varios lunes atrás, un clásico de los lunes. Axel Callis, tuinfluyes.com, Universidad Central. Bienvenido con nosotros. ¿Cómo le va? Frías noches. Muy frías noches y mañana van a ser peores, te quiero adelantar. Pero lo que queremos abordar es esta baja que da una encuesta, la encuesta CADEM en particular, 24%, que son los peores números probablemente desde el presidente Boric en harto tiempo, que ha dado para diversas interpretaciones, José Francisco, por ejemplo, respecto al impacto que ha tenido el desmarque del perro Matapaco. Mira, ¿quién iba a decir que una figura, un símbolo iba a generar esta caída? ¿Tú sientes que influyó? Yo creo que todo influye hoy día y un gobierno, un sector político que tanto le han importado los símbolos debería conocer muy bien eso. Han hecho política con los símbolos, todo lo característico que eso significa, y por tanto tocar un símbolo de estas características como el perro Matapaco para el presidente y para su sector debe ser importante. O sea, cuando uno escuchó la entrevista del presidente ni siquiera se atrevió a nombrarlo, como el perro aquel, claro, como ya el ninguneo máximo, y haciendo algo que es propio de esta generación de izquierda, me parece, que es fijando un dilema moral entre quienes apoyan al perro Matapaco, quienes lo usaban y quienes no, porque dice, los que lo usaban utilizaban una figura que era muy desagradable e inoportuna, y en cambio nosotros nunca lo usamos, y de hecho él dice, yo jamás, nunca lo usé, y emplaza a que alguien busque si es que él utilizaba esa figura. Se hablaba de un 30% que era prácticamente impenetrable, pero este hecho, sumado probablemente también, dicen los analistas, al triple crimen de Carabineros en el sur, dan cuenta de que al menos esa base dura que se había presentado hasta ahora puede tener matices, ¿o no? Es que ese 30% también representa es Chile también, y Chile hoy día está viviendo temas complejos en materia económica y sobre todo en materia de seguridad, y me parece que eso es mucho más determinante a la hora de evaluar un gobierno que la utilización de un símbolo. Axel, sé que... ¿qué piensas de este 24%? Primero, ¿no es real? Es una medición que está dando vuelta. En la semana vimos dos encuestas que tenían 32%. Ya. Esta semana viene otra encuesta donde viene un 30% y viene otra que viene un 32%. Entonces yo veo 4 encuestas con 30, 32, 32, 32. Por lo tanto es una serendipia, como se dice en estadística. Pero todos los que trabajamos hace más de 25, 30 años en opinión pública sabemos que la opinión no se mueve de una semana para otra. La opinión tarda semanas en que estos temas penetren hacia el conjunto de personas que están llamémosle, no en el Chile profundo, en las muestras profundas, que es distinto a las redes sociales, a las personas que están asociadas a los programas de televisión o radio y que están todo el día conectadas. Dicho eso, por ejemplo, el año pasado, cuando murieron 3 carabineros, una carabinera y 2 carabineros, en el lapso de 20 días, 25 días, se demoró más o menos 2 semanas en que el gobierno bajara y después subiera, porque la opinión es pública, la opinión es algo que se construye en la conversación cotidiana, a través de las fuentes de información, las personas van tomando una convicción, las personas no se levantan un día y dicen no me gusta el gobierno, o me gusta el gobierno, sino que se va construyendo esa opinión a lo largo de un día, de varios días, y luego viene el cambio de opinión de desaprobación o aprobación al gobierno. Así que yo lo tomo ahí. Como un dato. Ahora, más allá de eso, en el tema de fondo, ¿sientes que lo del perro, ese desmarque de un símbolo tan conocido, digamos, durante el estallido social, puede hacerle daño? No, para nada. No, lo digo así, ¿sí? O sea, creo que es un factor de... O sea, primero no parto de la hipótesis que el gobierno esté en una baja. Sí. O sea, parto diciendo que para medir, cualquier persona seria que está en la academia sabe que las medidas son longitudinales. Si tienen que haber 3, 4, 5 medidas para que uno diga hay una baja, y las bajas siempre son como las mareas, se mueven lento y sostenidas. No son como los temblores que son así como abruptos. Por lo tanto, yo creo que si hay algo que está de una u otra forma penetrando dentro de lo que es ese 30-32% que tiene el gobierno, es el tema de la fuga por la izquierda, más que todos esos factores del perro. Eso me parece absolutamente superficial. Creo que sí se ha detectado que hay un grupo de personas que eran afines al gobierno, que estaban en el límite PC, llamémosle mundo sharp, sí, ¿ya? Que sí están ahí incómodos con respecto a las declaraciones del gobierno. Eso sí me parece mucho más
sólido, macizo con respecto a una posible desaprobación. Ahora, recordemos que el problema del presidente Boric o del gobierno no es el 30%. El problema inédito que tenemos como sociedad y como país es que tenemos un 58, un 60% que antes no existía como opositores crónicos al gobierno. Sí. Esa es la noticia. Ahí debería estar puesto el ojo. José Francisco, te llevo al otro tema de esta semana que tiene que ver con la posibilidad de reponer esta indicación, ¿no?, para la justicia militar en casos de, sobre todo, situaciones como las que vivimos en el sur. Se perdió por nada en la Cámara de Diputados, van a intentar reponerlo en el Senado, pero como concepto, ¿a ti te parece? Porque hay mucha gente que ha dicho esta es como una discusión ochentera, decían hoy día en La Moneda. Sí, a mí me parece que en esto hay que huir de las caricaturas en todo sentido y en materia de seguridad especialmente, sobre todo cuando lo que dicen los expertos es que se requiere una respuesta más bien omnicomprensiva, que abarque el problema en todas sus múltiples variedades, y a veces uno tiende a ver en el Congreso que está esperando más la respuesta efectista, más simplona a veces, que una cuestión más de largo plazo. Y por otro lado uno ve del gobierno que no tiene estrategia al respecto, no tiene una hoja de ruta clara, y por eso cada vez que surgen estas ideas tienen un campo fértil en el fondo, porque en el fondo estamos buscando alguna respuesta que nos pueda hacer sentido para enfrentar con herramientas adecuadas la crisis de seguridad que vemos. Por eso yo no me aproximaría a decir que mira, esto es una discusión ochentera, sino que hay que analizarla en su mérito, y me parece que hay méritos para discutirla, no para decir que sí o no, o que esto se trate de una cuestión simplona, sino que es mucho más complejo. Axel. No, o sea, yo lo tomo como una tocada de oreja al gobierno en un tema que es súper sensible, que ha sido sensible no solamente para el mundo de la izquierda o centro, la cultura, sino que también para el presidente Piñera y gran parte de la derecha hace unos años atrás. Esto fue el erradicar la justicia militar. No fue un exabrupto, no fue una tincada que dijimos provoquemos al gobierno y presente, no, fue una conversación larga como estilo divorcio, estilo matrimonio igualitario, son esas conversaciones que duran años, y al final cuando el presidente Piñera, que creo que fue el que promulga la ley, era una discusión bastante larga y convergieron casi todos los sectores. Esto no fue una tincada, como se dice, y quiero reiterar eso, como esta indicación que se metió así como, yo lo leí casi como probemos al gobierno a ver en un tema... Una provocación. En un tema que le duela, claro, porque en el fondo los países van avanzando y estas regresiones como provocadoras son eso. Ahora, en años electorales son peligrosas estas provocaciones, ¿no? O sea, claro, porque en el fondo lo que hacen es decir, bueno, como hay una correlación de fuerza adversa al gobierno, vamos a decir, intentemos sacar al gobierno llamémosle el equilibrio que pueda tener, pero yo creo que desenfoca el tema que nos convoca, o sea, que convoca al Congreso, que es cuáles son las respuestas que tiene el Poder Legislativo ante la muerte de los 3 carabineros. Y esto saca de una u otra forma, porque es de una u otra forma tratar de dar un cierto halo de protección a las Fuerzas Armadas, cuando justamente yo diría que la mejor protección que pueden tener las Fuerzas Armadas es tener una buena ley de inteligencia y tener aprobado lo antes posible la regla del uso de la fuerza. ¿Puede ser una prueba para esta alianza que se proyecta entre Chile Vamos y demócratas, por ejemplo, los sectores de centro, porque necesitan un par de votos ahí? Podría ser una prueba y, o sea, cada votación hoy día se ha transformado en una prueba para las distintas coaliciones de gobierno, ya sea del oficialismo o de la oposición. Pero me parece que hay un problema tendible que no está resuelto a propósito de esta discusión, que es la seguridad y la certeza que se le dan a las instituciones de orden y seguridad respecto al uso de la fuerza cuando le tocan estas acciones de este tipo, sobre todo en estados de excepción constitucional. Hoy día, en general, para otros temas, tenemos una justicia especializada, como en materias de libre competencia, como en materia laboral, como en materia de familia, y en materias de estado de excepción constitucional se aplica la justicia común. Y eso vale la pena atenderlo, independientemente si la solución es reponer en esto la justicia militar o no. Vamos a ver cómo sigue eso. Perdona, ¿sí? Pero más que nunca, o sea, ya vimos cómo reaccionaron tomando el primer impulso con respecto a la muerte del conscripto. Sí. O sea, si hay algo que no había, era verdad, y las versiones que eran completamente contrapuestas, ahora recién durante la noche se están empezando a ver, pero eso fue por una reacción de la opinión pública. Una presión de la opinión, además. Muchas gracias, Axel, José Francisco. Gracias. Nos encontramos, que estés muy bien.